buenas noches. Hoy vamos a tener el webinar de Res 1.1 y les voy a presentar a las evaluadoras y directoras técnicas suplentes de GCIS. Tenemos a Daniela Gutiérrez. Ella es una enfermera con 15 años de experiencia clínica y en gestión, director técnico suplente de GCIS, evaluador y editor de informes en la entidad acreditadora GCIS. Enfermera jefe calidad y DI en una institución de salud de atención cerrada, magíster en gestión estratégica en salud, y hizo su tesis en ficha clínica y sobre todo en la parte digital y lo que es la migración. Es diplomada también en gestión de calidad y tiene más de 20 procesos de acreditación y por lo menos ya lleva 7 procesos haciendo de director técnico. También, ahí está Daniela, hola, salúdanos por favor, ¿ya? Y también tenemos a Margarita Pérez, enfermera matrona de profesión, con 26 años de experiencia, socia de GCS y director técnico también, suplente de GCS, también tiene más de 20 procesos, lleva bastante tiempo, estamos desde que formamos la entidad. Ella trabaja como gestora de riesgo en una unidad de calidad y también es diplomada en calidad y seguridad asistencial y diplomada en GRD y en gestión clínica. Así que son las personas que van a presentar hoy día este tema que no está exento de varias problemáticas para la evaluación, pero que representa a GCS completo porque lo hemos trabajado como equipo. Eso. Evaluar Reg 1.1. Lo planteamos así, un reto, un desafío. Hemos llegado a la conclusión, como dice la Intendencia de Prestadores, que cada prestador es único, así que es una experiencia caso a caso. Evaluar el estándar y la interpretación de circulares también es un desafío, y el estándar no es lo mismo para una atención a cerrada, que para una abierta, que para diálisis, y tiene múltiples miradas. La siguiente. Y esto, en realidad, vamos a usar que está la viruela el mono de moda, pero es como uno a veces queda realmente como mono, ¿cómo vamos a interpretar esto? Porque como directores técnicos, por lo menos GCS tiene 5, es un desafío cada vez que el RES 1.1 se nos va a caer, o está en riesgo, está en peligro, o ahora que nos toque hacer los planes de corrección. Y hablamos de múltiples miradas porque tenemos la mirada de la intendencia, que también es caso a caso. Entonces, eso no deja de tener un valor en el minuto que tenemos que tomar una decisión. Las entidades, porque tenemos que medir en base a lo que está instruido y en base a lo que no está instruido. Y a la vez, entre todas operamos distinto, porque no hay un consenso, no porque seamos diferentes en trabajar solamente, sino que cuando se pretendió en el año 2007 y se hizo una presentación, no se llegó a nada con la propuesta que hizo en ese minuto la Intendencia de Prestadores de cómo se podría evaluar. Pero había una tendencia a hacer la situación 4 y tomar 30 fichas. Pero así como EQ y Res 1.1 están algunos en el todo o nada, por lo tanto hay todavía múltiples miradas. Y también nosotros hoy día nos estamos enfrentando a los planes de corrección, que estamos yendo a ver los Res 1. Un gran porcentaje de los planes de corrección tienen que ver con los Res 1.1. Luego está la mirada que tiene el prestador, que increíblemente todavía, y los que nos ha tocado hacer planes de corrección cuando los prestadores están muy lejos, la interpretación que dan los servicios de salud y los asesores no tienen nada que ver con lo que estamos en las entidades hoy día hablando de RE 1.1. Y también están las leyes, que dentro de eso es la 20.584, y por lo tanto la verdad es que uno se pregunta, y nosotros estuvimos trabajando como equipo, un grupo mucho más grande de las que no podemos presentar todas, pero y la verdad es que nos dimos cuenta que todavía, incluso nosotros a veces, a pesar de que mandamos un instructivo, a veces tenemos algunas variabilidades dependiendo la situación del prestador, porque ¿qué nos ha pasado? No es lo mismo un prestador de alta complejidad de 50 camas que un prestador de alta complejidad de 600 camas y con muchos puntos de verificación, o un centro de diálisis o una atención abierta. Por lo tanto, la dureza no es que haya que cambiarla, pero no podemos compararlos. Y de repente si tenemos un médico en un prestador de 600 camas que no está conectado, no necesariamente no es que no haya ficha clínica única. Entonces hemos empezado a tener esta sensibilidad, y cuando uno ya
va teniendo más de 40, 50 procesos en el cuerpo, se va dando cuenta que en realidad es caso a caso. La siguiente. Ya. ¿Qué hemos hecho nosotros por ahora? ¿Qué es lo que podemos compartir o qué es lo que sabemos que es una característica obligatoria para la atención cerrada y la atención abierta? Ya estamos con planes de corrección por lo mismo. Hay una pauta y un manual que define lo que, algunas cosas de esta característica, el ámbito en la que está incluida. Está el compendio de circulares y el equipo GCS, porque no es un par de personas, aquí trabajamos varias. Sacamos un instructivo, vamos a la versión 2, estamos a punto de sacar la versión 3, después de esta misma revisión que tuvimos que hacer para la presentación, para por lo menos consensuar y que no tuviéramos tanta variabilidad. Por lo mismo, sí, por lo mismo, la presentación de hoy día va a tener dos aristas, lo que está normado, lo que todos pueden leer, y así todo hay interpretaciones, y lo que nosotros hemos hecho en nuestra práctica, que también hemos ido evolucionando, mutando, no sé cuál es la palabra correcta, y poder mostrarles lo que estamos haciendo y escuchar lo que están haciendo ustedes, porque a veces uno no se da cuenta que está haciendo de más o que está haciendo de menos. ¿Ah? En una característica como esta, que si tenemos, y yo estoy casi segura que varios de ustedes están en planes de corrección o han hecho RES 1.1, por lo tanto, es una característica que se cae, y es una característica que incluso cuando la Intendencia en el año 2018 presentó en el MEA, puso varias de las razones por las que hoy día nosotros estamos haciendo planes de corrección. Por lo tanto, en alguna medida miró lo que iba a ser el RES 1.1 en el futuro y está ocurriendo, ¿ya? Así que voy a dejar a Daniela para que empiece a presentar lo que tiene que ver con la normativa, la acreditación, y después Margarita nos va a mostrar cómo estamos hoy día nosotros haciendo estos procesos. Así que, y yo voy a estar dirigiendo, tomando las preguntas que haya por el chat o lo que tenga que salir para que podamos generar la discusión. Vamos Margarita. Bueno, Claudia ya me presentó. Vamos primero a hablar acerca de lo normativo, lo regulatorio que hay en relación al REC 1.1. Tenemos el sentido de esta característica es que el prestador cuente con un sistema estandarizado de registros de datos clínicos y administrativos de los pacientes. Es parte del REC componente 1, ¿cierto?, que el prestador utilice un sistema formal de ficha clínica, y la característica es que el prestador cuente con una ficha clínica única e individual. Es una característica obligatoria para la atención cerrada y la atención abierta, y cumple al 100%. Ese es el requisito que requiere el cumplimiento de esta característica. En sus verificadores, el primer elemento medible solicita que el prestador describa un documento de carácter institucional sobre la existencia de una ficha clínica única e individual y su manejo, ¿ya? Y como dice el asterisco, se va a aceptar excepcionalmente ficha clínica psiquiátrica por separado, que son los registros que cuando nosotros vamos a constatar vemos los satélites, ya que ahí también caen los psicólogos y otros tipos de fichas específicas. Y el segundo elemento medible es que nosotros constatemos la existencia de una ficha clínica única e individual en hospitalización. Recordar que esto está, si bien la pauta no lo escribe explícito, está marcado en la ley 20.584 y en específico en el decreto 41, donde está la regulación de la ficha clínica de los pacientes, ¿ya? Es el punto general, por tanto es un punto general donde puede ser evaluado en diferentes lugares de los hospitales o los consultorios en este caso, o otro tipo de prestadores. Hay aclaraciones del compendio respecto a esta característica y sobre cómo constatarla, por ejemplo la 131, que hace referencia a la ley 20.584 y indica que la entidad debe constatar para el primer elemento medible procedimientos implementados para asegurar que la ficha clínica de los pacientes, ¿cierto?, permita a todo el personal que interviene en la atención directa a ese paciente poder acceder a la integridad, ¿cierto?, de los antecedentes que conforman esta ficha clínica y a cada una de sus partes, independiente, ¿cierto?, del soporte que yo utilice, puede ser electrónico, papel, mixto, ¿ya? Y con el objetivo que nosotros después constatemos en el segundo elemento medible, que esta identificación de esa ficha sea inequívoca. Y ahí entra el primer concepto que uno va a constatar después, ¿cierto?, que es el código único.
También procedimientos explícitos de acceso a los profesionales, y aquí voy a hacer énfasis en la palabra procedimiento, que más adelante lo voy a explicar, porque a veces el prestador dice procedimiento, accedo con una clave y un usuario, pero no está describiendo cuál va a ser el procedimiento. Recuerden que el procedimiento es como la receta de cocina, cierta parte por parte, cómo yo voy a poder acceder a esta ficha. También solicita el mecanismo de vinculación a los diferentes soportes que puedan contener la ficha clínica, tanto electrónico como el papel en este caso. Esta interpretación también resulta aplicable en los sistemas, ¿cierto?, que cada vez se ven más de las redes, los cuales deben dar debido cumplimiento a las instrucciones, ¿cierto?, de codificación, acceso, protección, almacenamiento y eliminación de los registros sensibles contenidos en la ficha clínica. La siguiente. Esta es una aclaración que ya cada día se ve que los prestadores se cumplen, que tiene que ver con el DAO, ya donde se aclara que el DAO es parte de la ficha clínica del paciente, por tanto tiene que existir ahí el acceso y la vinculación a esta. También está la aclaración 25 del compendio, que aclara qué es el punto general y que indica que dicho punto corresponde a cualquier dependencia del prestador que vaya a ser evaluado, aunque no constituye un punto de verificación dentro de la pauta de cotejo. Y aquí, por tanto, vamos a ir a constatar el segundo elemento medible, donde el prestador otorgue las prestaciones. Y aquí hago referencia a lo que dice Claudia respecto a qué metodología vamos a utilizar para constatar. El todo, el nada, vamos a ocupar la IP7, vamos a ocupar la situación 4, y ahí va a depender, ¿cierto?, de las entidades y los procedimientos internos que tengan, porque esto no está 100% aclarado por el compendio. Siguiente. La Intendencia y Prestador hizo un informe, ¿cierto?, de los análisis de resultados de fiscalización en la mantención del estándar, que se mantiene vigente hasta hoy en día. Esto se hizo en febrero de 2018, donde hacen un análisis acerca de los principales incumplimientos de las características, donde el REC 1.1 de las características que más se incumplen en los procesos de acreditación. Y nosotros ahora lo vemos, ¿cierto?, en los planes de corrección, que cada día salen más, y que se enfocan principalmente en el cumplimiento de la ficha clínica única. Como les dijo Claudia, yo hice mi tesis de magíster relacionado con esto porque tiene un componente cultural, ya, del prestador, cómo surgió la ficha en el prestador, cómo se ha ido mutando a lo largo del tiempo. Los prestadores empezaron con una ficha de papel, le fueron sumando sistemas electrónicos, después pueden haber migraciones de esos sistemas electrónicos, y eso es lo más complejo del mirado desde el prestador, ¿ya? ¿Cuáles son los principales incumplimientos que describe este informe que hizo la Intendencia de Prestadores? Primero, que no describen explícitamente el código único. El prestador no lo define como tal. A lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, y con la experiencia que uno va adquiriendo, a veces no lo definen explícitamente, pero en el documento se mencionan las definiciones del documento o en alguna parte. Aquí hay tema con los extranjeros, que cada día se ve más, ¿cierto?, cómo van a definir el código único para ellos, y cómo después que los extranjeros tienen su RUT definitivo, cómo van a vincular todas esas atenciones para asegurar, por ejemplo, un código único. No describe tampoco el procedimiento de acceso a la integridad de la información. Tenemos los polidetacos, los registros satélites, definen que se va a acceder con la clave del usuario y el RUT del paciente, pero no el cómo, ¿ya? Eso es un punto importante. Otras situaciones que no describen el procedimiento de acceso y vinculación a los distintos soportes que conforman la ficha clínica. Vuelvo a insistir en lo mismo, dicen vamos a vincular a través del RUT, pero el cómo muchas veces en los documentos no queda explícito. Procedimientos de acceso a la ficha clínica del soporte papel. Los prestadores en este MEA dice que solo definen que hay que solicitar el archivo, pero no, nuevamente vuelvo a insistir en el cómo se solicita, cómo se pide esa ficha. Que después esto va a jugar un papel fundamental cuando nosotros vayamos a constatar, porque si el prestador no deja claro el cómo, para el evaluador es difícil poder constatar en base a una definición escueta que pueda hacer el prestador, ¿ya? Agregué 2 puntos más que tienen que ver, que esto no está en el MEA, pero son cosas que uno lo ve a día, que son los cambios de sistema electrónico, las migraciones. A veces los prestadores, por poca experiencia o por lo que sea, no incluyen, ¿cierto?, estos registros que quedan en un sistema al cambio de otro sistema. Por tanto, ahí, de cierta forma, se pierde la vinculación.
Hay prestadores que tienen carpetas compartidas, que cada vez se ven más, o sistemas que permiten el acceso a cualquier persona sin clave, ¿ya? No están descritos muchas veces las caídas de sistemas. ¿Cómo nosotros vamos a acceder a esa información? Porque siempre que yo tengo disponible un registro electrónico puede suceder que hayan caídas de sistemas. Eso nos asegura el acceso. ¿Cómo el prestador define, en caso que se caiga el sistema, cómo uno va a acceder a esas prestaciones que quedaron en otro sistema o en otro formato? ¿Ya? Por eso el elemento medible solicita el manejo. Esto es parte del manejo, ¿ya? Y vuelvo a insistir en el punto de escribir el manejo. ¿Cómo se maneja la ficha clínica a lo largo de la institución desde su apertura, ¿cierto?, hasta su eliminación? Y este punto también tiene que ver con el REC 1.4, ya que van de la mano uno con el otro. La siguiente. Bueno, y en relación al segundo elemento medible, si yo no dejé robusto un primer elemento medible, lo más probable es que el segundo elemento medible, la constatación, existan algunos problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que uno ha visto en los planes de corrección este último tiempo registros paralelos. Ejemplo, salas de procedimiento que quedan aisladas, donde escriben en un cuaderno, después pasan a un sistema informático, pero pasan un tercio de la información que escribieron en el cuaderno, por ejemplo, ¿ya? O pasa que a veces ingresa personal nuevo, escriben en hoja y después esa hoja no es traspasada a los sistemas, ¿ya? Registros propios y sistemas de archivo. Pasa mucho con los sistemas informáticos de las redes, por ejemplo, sistemas que fueron creados y que cuando tú sacas un documento institucional, por ejemplo, categorización, el sistema informático no te da para que tú puedas registrar ciertos atributos importantes. Y ahí se empiezan a generar estos registros paralelos que quedan en los servicios, ¿cierto? Y que no quedan vinculados a la ficha clínica. Ahí tenemos también los registros, las escalas de los psicólogos, los registros de caída, que a veces quedan en el servicio, ¿cierto?, en algunas carpetas, ya sea de papel o informática. El dato de urgencia que cada día pasa menos, que se archive de forma separada y no se encuentre vinculado a la ficha clínica del paciente. Y otro incumplimiento que se ve es que el personal de enfermería y el técnico no tiene acceso a la ficha electrónica del paciente. Siempre los médicos tienen, porque obviamente escriben en los sistemas, pero a veces el personal que no escribe no le dan acceso. Y los cambios de sistema electrónico, la migración, las carpetas compartidas, que es el punto que colocamos también en el primer elemento medible, que esto también uno en la práctica lo ve, ya que cómo se asegura el acceso a la información de la ficha. Entonces, con la presentación en relación a lo que es ya la actividad en el terreno, cómo nosotros como entidad vamos a ir a constatar aquello que, como bien decía Daniela, hemos levantado desde la lectura documental y desde lo que es el primer elemento medible, teniendo en cuenta qué cosa. Que han habido mutaciones en el tiempo respecto a lo que es el código o lo que son los distintos criterios que tenemos que ir a evaluar, que es el código único de identificación, el procedimiento de acceso, la vinculación de las diversas partes, ¿ya? No era raro antes, por ejemplo, encontrarnos con cosas como que el código único de identificación era el root del paciente, el procedimiento de acceso era a través del root, y los vinculábamos todas las partes con el root del paciente. Esto ha ido mutando en función también de una serie de interpretaciones y de aclaraciones que nos ha hecho la superintendencia y que también nos ha ido un poco clarificando cada uno de estos conceptos, ¿ya? Esta es nuestra primera reflexión. Como les decía, aquí tenemos un tema que es multifactorial, que nos va cambiando la mirada. ¿A raíz de qué? De que tenemos múltiples elementos que tenemos que ir a mirar. Uno es el manual y la pauta de atención, de atención cerrada, relacionar los puntos de verificación, también de acuerdo al prestador, tal como lo decía Claudia al principio. Nos vamos a encontrar con distintos puntos de verificación, con dental, con imagenología, con laboratorio, con pabellón, con UPC. También existen características que se van relacionando y que también nosotros después podemos ir utilizando como insumo para la constatación de esta característica, como es el DP 2.1, como es el GCL 1.8, como es el GCL 2.1, el AOS 1.1, AOS 1.2, APK en el cuarto elemento medible, ¿ya? También tenemos la IP número 48 que nos vino a dar estas directrices para lo que es el registro de el formato del informe. Cómo nosotros tenemos que describir este informe, sobre todo nos dio una directriz clara respecto al primer elemento medible, que es lo que habíamos visto en principio.
¿ya? La IP número 37 respecto de los procedimientos que vamos, de la constatación, de cómo vamos a levantar la evidencia. Las aclaraciones, como bien decía Daniela, en el compendio circular, en el numeral 131 y 132. Y sobre todo teniendo en cuenta el marco normativo, ¿ya? Que en el fondo es desde donde nace estos atributos que vienen a ser constatados o que nos están siendo solicitados constatar en la característica REG 1.1. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar el cómo procedemos nosotros como entidad. En principio, definiendo los criterios a evaluar, luego a través de la elaboración de nuestro instrumento de constatación, que es parte de nuestros procedimientos de trabajo, ¿ya? Elaborar instrumentos de constatación para todas las características que así lo ameriten, y después definiendo claramente cuál es nuestra metodología de constatación, y que, así como también decían Claudia en el inicio, por esta razón nosotros hemos elaborado un instructivo para tener un lineamiento, a pesar de que a veces nos diversificamos o tenemos algunas diferencias de acuerdo a la realidad que cada prestador tiene. Y desde esta metodología de constatación surge también, además, la evidencia que va a ir a alimentar lo que es nuestro expediente del prestador, que como todos sabemos está fundamentado en la IP número 37 y en el artículo número 23 del Decreto Supremo número 15. La primera parte, definir nuestros criterios a evaluar, ¿ya? Como entidad nosotros tenemos definido ya cuál va a ser nuestro formato para levantar esta información. Y nos planteamos, en principio, preguntas como esta. ¿Cuál es el código único? ¿Cuántos soportes tiene? ¿Cómo accede a la integridad de las atenciones del paciente? ¿Cómo se logran vincular todos los registros que tiene el paciente en el prestador? Tenemos claramente definido además cómo vamos a ir a hacer la entrevista, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir a agregar? ¿Qué es lo que voy a decir? Digo mi nombre, informamos en qué estamos, en qué características estamos, qué punto estamos verificando, ¿ya? Y le pedimos la información requerida también al evaluar, a quien nos está presentando desde el prestador, ¿ya? Además, dentro de esta entrevista que nosotros vamos a realizar a los diversos funcionarios que van a presentar este elemento medible, nosotros levantamos evidencia y llenamos una planilla donde ponemos cada uno de los antecedentes que hemos levantado. Y esto nos sirve como nuestra planilla, como nuestra recolección de datos, que forma parte constituyente de nuestro expediente. Ya hemos hablado de lo que es la metodología de la constatación, que vamos a realizar esta entrevista grabada, que ya definimos los criterios, y que vamos a ir a evaluar la existencia de los diferentes formatos existentes levantando evidencia, ya sea fotográfica o en video. La pregunta es, ¿cuántas fichas voy a constatar? En cantidad. Ya bien decía Claudia que van a haber diferencias en relación al tipo de prestador en el que me encuentro, sea atención cerrada, sea atención abierta, sea una diálisis, sea si es de alta o de baja complejidad, sea que si tiene 100 camas, si tiene 12 camas. Todo esto me va a dar una realidad distinta por prestador, y eso sí o sí tenemos que considerarlo. En un prestador de alta complejidad, tipo hospitales regionales, vamos a ir a constatar una cantidad de 30 fichas. En una diálisis vamos a ir a constatar 4 o 5 fichas ya, porque sabemos que los espacios donde se encuentran ubicadas las fichas clínicas, desde donde va a surgir un registro, son distintos, ¿ya? Asimismo en atención abierta, donde vamos a tener que ir a constatar, por ejemplo, en un dental, en una atención kinésica, o en una sala de procedimiento. Ahora, ¿dónde? Aquí también vemos que vamos a ir a aquellos puntos de verificación que el formato del informe muchas veces nos lo sugiere, ¿ya? Siempre sí o sí nuestra entidad va a la unidad de archivo, ¿ya? Porque en el fondo es como el centro, sabemos que ahí es donde se resguardan, sobre todo conociendo la realidad de que la mayoría de los prestadores que nos ha tocado, por lo menos a nosotros, ir a evaluar, cuentan con un soporte mixto, que tiene una parte electrónica y una parte de papel. Podemos ir a imagenología, podemos ir a dental, vamos a ir a las distintas unidades de hospitalizados, vamos a ir a las consultas ambulatorias.
Ahora, teniendo claro que tenemos que llenar todo este círculo, donde hemos definido los criterios, donde hemos realizado la confección de nuestra herramienta de contratación, donde hemos realizado las entrevistas, levantado la evidencia y confeccionado nuestro expediente. Con esto nosotros vamos a cerrar el ciclo de lo que es nuestra constatación, ¿ya? Ahora, con esta información, nosotros queremos presentarles un poco cómo nosotros levantamos evidencia a través de un pequeño video y también cómo llevamos el registro en el informe. Continuando con la evaluación de la característica REG 1.1, vamos a ver la ficha clínica del doctor. ¿Qué soportes tiene la ficha de esta paciente y qué contenidos encuentro yo en estos soportes? Perfecto. Bueno, en primera instancia, entonces, en el soporte de ficha clínica papel de esta paciente, podemos encontrar el ingreso médico, la evolución médica, las atenciones de otros profesionales de salud, en este caso como es ingreso no tiene todavía porque ingreso hace un poquito atrás, el ingreso de enfermería, luego la evolución de enfermería y los exámenes de laboratorio. Ya, este es su soporte de papel. ¿Tenemos Exacto. otro soporte de ficha clínica? Tenemos otro tipo de soporte que es una ficha clínica electrónica en donde yo voy a acceder a ella con mi usuario y root, mi usuario y clave, que es única e intransferible. Y en ella yo puedo obtener varias informaciones. En primera instancia, desde su ingreso y atención de urgencia, reportes, atenciones por paciente, nuevamente con su root, que es el número único de ficha. Obtenemos entonces acá el ingreso, el DAU de urgencia y la atención médica de urgencia. Nuevamente con mi confirmación de clave tenemos el DAU de ingreso. Ahí están los registros. Exacto, está el registro, la causa, el diagnóstico y la causa de ingreso y la indicación de hospitalizar. ¿Qué otra cosa más puedo ver aparte de la atención de urgencia? Ya, aparte de la atención de urgencia, entonces en este registro yo puedo ver si es que tiene exámenes de laboratorio. Ya. Volver atrás, entonces voy a la pestaña exámenes y nuevamente con su rol 13, 3, 7, puedo ver si es que tiene exámenes de laboratorio, nuevamente siempre validando con mi clave de usuario de todos los establecimientos y por orden. Entonces acá tenemos exámenes del hospital de Talca, entendiendo que este paciente hay algunas prestaciones de laboratorio que no hay acá en el hospital y se envían al hospital de Talca, se procesan allá, y después del hospital de Curepto. Entonces teniendo acá que el 7 de septiembre, por ejemplo, que es de hoy, probablemente puedo tener acceso a exámenes de radiología, que es con el mismo root, todos acá y todos. Y en este caso solo tenemos en el sistema una ecografía renal en el 2017 en el Hospital Regional de Talca. A nivel de la atención ambulatoria, ¿tiene algún registro? Sí, un registro de atención ambulatoria, yo puedo ir al registro de prestaciones del Hospital de Curepto, yo ingreso, voy al registro, mi hoja diaria, con el root del paciente nuevamente, 13, 103, 5. Paciente, y acá voy a ver el registro de todas las prestaciones que tenía a paciente de servicio. Muchas gracias. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Bueno, tal como habíamos conversado, nosotros tenemos una metodología. Aquí nosotros vemos descrito, mire, coincidentemente este prestador, donde el ejemplo que estamos usando de informe es un prestador que no teníamos el formato que fue instruido por la superintendencia, sino que era como nosotros lo registrábamos en forma previa, ¿ya? Donde sí consignábamos, donde se registraba el código único, cuáles eran los sistemas que estaban contenidos, los formatos que contenía la ficha clínica, y el procedimiento de acceso a la integridad, ¿ya? Los contenidos por cada una de los soportes que tiene la ficha clínica de este prestador que hemos denominado XX. Y en el segundo elemento medible, hemos descrito la metodología de la constatación, donde decimos claramente que para constatar realizamos entrevistas a profesionales médicos y no médicos, cosa que también había conversado Claudia. Nosotros ponemos énfasis de poder entrevistar no solamente a los médicos, sino
tratamos de abarcar en lo posible al universo de los profesionales que pueden interactuar con la atención del paciente de manera de poder evidenciar que efectivamente contamos con una ficha clínica única e individual y que los profesionales tengan acceso a la integridad de la información. ¿Ya? Hacemos una selección de fichas que, tal como les comentaba anteriormente, podemos sacar esta información de las evaluaciones de donde cruzamos información en otras características, como son los consentimientos informados, por ejemplo. ¿Ya? Consignamos claramente cuáles son las preguntas realizadas y cuáles son las respuestas esperadas para cada una de esas preguntas, y cuáles son los atributos que hemos evaluado. ¿Ya? El código único de identificación, cuál es el código que se ha validado, cuántos soportes son los que hemos constatado, cuál es el procedimiento de acceso como tal, ¿ya? Y el personal entrevistado y las fichas evaluadas, ¿ya? Que coincidentemente aquí, este era un prestador grande y porque visualizamos algún escenario que podía tener ahí alguna complicación, definimos evaluar 41 fichas en este caso, ¿ya? Aquí nosotros detallamos tal como lo instruye el formato del informe, detallamos las fichas que fuimos evaluando, los que entrevistamos, las respuestas tenidas a las preguntas que nosotros hemos realizado y a qué atenciones hemos tenido acceso en el proceso durante la constatación. Y en el fondo, de esta manera nosotros hemos estandarizado el proceso de la constatación de la existencia de la ficha clínica única e individual. Eso, muchas gracias. Bueno, la primera gran reflexión que tenemos es una de las cosas que más nos cuesta, es lograr contratar la vinculación efectiva de cómo, porque a veces el prestador no lo describe explícitamente en el procedimiento, después de leer varias partes, nosotros decimos logramos describir el procedimiento en la página 2, 4, 8, 10, 12, y eso después lo describimos en los atributos. Nos ayuda harto describir los atributos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, porque es lo que mantenemos en concordancia. Y como les mencionábamos, en alta complejidad y de muchas camas, usamos un N alto. Porque nos ha pasado que por una situación de una persona o de dos profesionales en que además hacen una vez a la semana y de repente se confunden, no puedes tomar una decisión como decir que no cumple una ficha clínica única. Es nuestra mirada, me gustaría escuchar las otras miradas. Antiguamente era el todo o nada, y así trabajábamos, con el todo o nada, y tomábamos 7 fichas o 10 fichas, igual que equipamiento, pero en la medida en que hemos tenido incluso nosotros evaluadoras, prestadoras que no han acreditado por el REC 1.1, y nos hemos juntado para saber qué pasó, hemos entendido que hay ciertas situaciones que se escapan de control, y en estos tremendos hospitales no es que uno haga una más flexibilidad, pero tratamos de entender que son realidades distintas a, como decían, una diálisis, en que además hoy día algunos han vuelto a identificarlos por nombre a los pacientes por código único, porque la verdad es que siempre los han tratado por nombre y no por root, y están todas las fichas ahí, y otro tipo de manejo, por lo tanto aquí se hace clave la palabra manejo, y el REC 1.4 toma mucha relevancia y preponderancia también. Así que a mí me gustaría ahora de verdad escucharlos, porque para nosotros esto no ha sido fácil, y de verdad que hoy día hay un caso a caso con un instructivo que tenemos en la SUPE sobre las preguntas, sobre la metodología, tenemos videos siempre vamos a archivos, y trazamos una ficha por usar una palabra, pero a veces quedamos cortas, y a veces tenemos que tomar la decisión más dura, que es decir, oye, no cumple definitivamente, y otras veces vemos al prestador que no sabe qué hacer con su satélite, y no sabe cómo ponerlo, cómo sacarlo, cómo incorporarlo, y también leemos los informes que hacen las entidades y entendemos perfectamente que se están siguiendo una instrucción, y es lo mismo que planteó el MEA cuando dijo, estas son las razones de incumplimiento que nosotros hemos ido a fiscalizar. Entonces uno entra como en esa tierra de nadie, porque también uno escucha a la SUP y dice, sí, pero esta es la fiscalización, no es que lo tienen que hacer las entidades. Entonces, esa mezcla de cosas que no deben ser fáciles, pero si nosotros hemos tenido planes de corrección para REC 1.1 y más de uno, entendemos que sí se están hoy día
entre comillas, votando esa característica si no se encuentran estos tres elementos, que a veces nosotros al principio era código único root, vinculación root, acceso root. Y hoy día entendemos que eso es la forma de llegar a ellos, pero el cómo hace la diferencia entre el código único, entre la vinculación y entre el procedimiento de acceso. Y eso, así que por favor voy a dejar abierto a que lo conversemos, porque la verdad es que se nos hace muy difícil. Elizabeth. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo primero agradezco que tú muestres tu metodología, porque eso es parte, digamos, de la generosidad que debemos de tener todos para poder avanzar todos. Cuando uno avanza, no avanza el sistema. Cuando avanzamos todos, ahí avanza el sistema, ¿no? Así que primero que nada, darte las gracias. Segundo, fíjate que lo hacemos como muy parecido, con algunas pequeñas diferencias, pero lo hacemos muy parecido. Finalmente el objetivo que buscamos en ambas entidades, digamos, es el mismo. Ahora, lo que no vi, pero por lo menos nosotros lo hacemos, a lo mejor ustedes también lo hacen, es que no solamente buscamos que en esta ficha clínica esté la vinculación, ¿verdad?, que tengan el acceso, sino la integralidad de toda la información. Entonces, ¿cómo buscamos la integralidad? Es a través, por ejemplo, ahora ya que todos tienen sistemas informáticos para registrar todos los eventos que ha tenido el paciente en ese prestador, es que nos vamos a ese sistema, que puede ser la plataforma, digamos, el módulo administrativo, donde en ese módulo administrativo quedan registradas todas las atenciones que ha tenido el paciente, ¿no? Entonces allí nosotros seleccionamos alguna fecha, y lo que buscamos es que ese evento que está registrado como una atención, ese evento debe estar registrado en la ficha clínica. Y ya no sé en qué iba. Bueno, entonces si el paciente tiene, supongamos, un evento en urgencias, un evento en hospitalización, un evento en una consulta ambulatoria, buscamos esos eventos que estén registrados en la ficha clínica, y nos hemos encontrado, no la mayoría de los casos, menos mal, pero nos hemos encontrado con situaciones en las cuales, si bien es cierto, el paciente registra un evento que incluso está pagado, por ejemplo, una consulta ambulatoria no está registrada en la ficha clínica, ¿no? Entonces es allí donde empezamos, bueno, a buscar otras situaciones, porque ahí no estaría la integralidad de los registros de la atención. Eso quería compartir, digamos, porque lo demás creo que estamos como muy parecidos, o no sé si ustedes también lo hacen. Es bien interesante, porque nosotros por el módulo administrativo no habíamos entrado. Entrábamos por la atención de quino, de laboratorio, tomábamos datos, y ese dato lo transmitimos a los que están en los puntos de verificación que pidan que accedan, pero por el módulo administrativo no lo habíamos hecho. Y creo que es interesante, porque obviamente esa atención se dio, porque está cobrada. Si está cobrada, se dio. Y por lo tanto es una forma también de ir a buscar. Hola Claudia, sí, hemos conversado, yo te he consultado tus instructivos para ir mejorando y hacer las cosas de mejor manera, sobre todo cuando uno tiene que evaluar esta característica que es tan compleja, ¿cierto? Mira, es cierto que uno puede ir a buscar, como tú dices, desde el módulo de administración, ir a hacer el trazado de ficha, pero en el fondo lo que te están preguntando es si el personal que tiene atención directa puede acceder a la integridad de la información. Entonces, en ese momento tú, cuando haces las entrevistas y te vas manejando, ya sea a través de la ficha papel o de la ficha electrónica, lo que buscas es que efectivamente esa persona a la que estás entrevistando, de acuerdo al cargo que tiene, ¿cierto?, puede acceder a la integridad de la información. Porque si no, no sé, yo encuentro que estás complejizando mucho más el tema. Porque si una prestación de una consulta médica, no sé, ponte que justo ese día se les cayó el sistema y no la registraron, pero ¿cómo vas a acceder si no la subieron? En cambio, tú puedes sí constatar que efectivamente el profesional que tiene que acceder a la integridad de la información lo hace a través de los procedimientos que tiene establecido el prestador en su documento institucional. Le estás pidiendo más de lo que pide en este minuto, o buscándole más
más mecanismos para que están más allá de lo que te pide el elemento medible. Se entiende, se entiende. Paola, sí que aquí todas las opiniones son súper válidas. Ahora sí, ¿me escuchan? Súper bien. Ya. Nosotros tenemos una forma de constatar registro 1.1 que pudiera ser un poquitito distinta. Constatamos en base a 7 fichas de todas las atenciones que nos entregan, el listado de prestaciones de toda la retrospectividad. Al aleatorizar, seleccionamos 7 atenciones asociadas a su RUT. Y esos RUT los trazamos dentro del establecimiento, mirando la prestación que ellos tienen, porque tú lo que haces al aleatorizar estas 7 es una atención para tal paciente en tal día de tal tipo de consulta. Entonces, la idea es ir a buscar que esté esa atención en distintos puntos puedan acceder a ella, o que en el SOME, por ejemplo, no puedan acceder a ella, porque ellos no tienen ese perfil. Y dependiendo si es papel, mixta o electrónica, la vamos trazando. Simultáneamente con eso le vamos haciendo las preguntas a los funcionarios de cómo acceden y de cómo ellos pueden saber si es que hay otro soporte. Hace poco me tocó ver una donde tenían el soporte electrónico, pero también tenían soporte papel. Antiguo, pero todavía lo tenían. Y ya me habían explicado a mí, yo había visto en el protocolo dónde aparece la pantalla. Entonces, fijarme de que estaba eso, preguntarle al funcionario si sabe qué quiere decir eso, haciendo, oye, ¿y eso de ahí qué es? O usted, si necesita más información, ¿cómo puede saber si tiene ficha de papel? Y todos sabían, por suerte. Me duele la guata cuando esta se cae. Y es eso, pero trazamos, elegimos en un CEFAM 7 puntos en un hospital. Hace rato que no hacemos una alta complejidad, pero creo que son como 15 puntos en un hospital o más, donde vamos trazando esas 7 y que tengan todo lo que tienen que tener y que se acceda en todos los puntos a lo que se deba acceder. Siempre partimos en archivo y de ahí el resto. Entonces trabajan con el todo o nada. Nosotros se les cae una que no sepan, una que no tengan, una que no esté relacionado como dijo, y es todo nada. Es todo nada. Sí, Malo. como hacía los equipos antiguamente. O sea, todavía algunos hacemos los equipos así. Tomamos una muestra y esa muestra tiene que ser todo o nada. Nosotros hemos ido mutando porque como te digo, cuando te encontrás con uno de 600 camas y como con 50 puntos de verificación, empezás a ponerte creativo de cómo evaluarla de manera tal de ser justo, porque hay un mono de la justicia y la equidad y uno como que entra en esa dinámica, que no pueden evaluarse igual, realmente no se pueden evaluar por igual, y esa es la mutación que hemos tenido, porque antes éramos un poco más rígidos en esta mirada, y por eso queremos saber, ¿hay alguno que tenga una muestra determinada? Por ejemplo, no sé, Sara, por ejemplo, tú partís con 5, con 7, con 10, ¿cómo lo hacís? Nosotros somos 7. Ya, 7, ahí está la Sarita. ¿Cómo lo hacen ustedes? Nosotras 3 fichas por punto por servicio, digamos, y eso, la cantidad de fichas clínicas va a depender de los servicios que tenga el prestador. Entonces siempre va a ser un número variable, ¿no? Donde en un prestador de mayor envergadura se van a revisar más fichas clínicas. Y un poco respondiéndole a Orieta, yo diría que nosotros, fíjate que no es que en esta entidad nosotros le pidamos más al prestador y le exijamos más, verificando que todas las atenciones que están cobradas, por decir, que están en el módulo administrativo, nosotros verificar que estén en la ficha clínica, porque en el mismo compendio, número 5, en el numeral 131, define lo que es una ficha clínica, ¿no? Y que es el instrumento obligatorio en que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de una persona. Entonces, por tanto, es que nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a constatar ficha clínica única si el prestador tuvo, por ejemplo, una cirugía y esa cirugía no está registrada en la ficha clínica? Podemos llegar a la conclusión de que un paciente tiene ficha clínica única si tuvo un evento y no fue registrado en la ficha clínica.
¿no? Es allí entonces donde los prestadores, y como dices tú, y yo creo que también Orieta lo tiene internalizado, van a haber prestadores en que si se les cae el sistema, evidentemente van a tener respaldo. Ahora, si no tienen el respaldo, podríamos llegar a definir que tiene ficha clínica única cuando no están registradas todas las atenciones de los pacientes. Esa sería como la reflexión, el análisis que hay que hacer en ese caso, ¿no? Eli, y tengo una consulta. Tú dijiste 3 fichas por punto de verificación. ¿Tampoco se te puede caer ninguna por esas 3 fichas que elegiste por punto de verificación? No, ninguna se puede caer. Ustedes van al todo o nada. Vamos al todo o nada. Ahora también habría que hacer la aclaración, y yo En creo la que entrevista, en las entrevistas, justamente a eso iba, que de pronto te encuentras con gente nuevita que viene recién llegando, en fin, entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, esta persona no contestó bien. ¿Será que solo tengo que entrevistar a estas 3 personas o será que entrevisto a más? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a entrevistar a más personas, porque siempre te encuentras con profesionales o técnicos que están recién llegados, o siempre hay alguien que está nervioso y no sabe cómo responder, ¿no? Entonces, buscamos un poquitito más allá. Sin embargo, en los registros de la ficha clínica somos súper rigurosos en que si en el módulo administrativo hay una atención de urgencia y esa atención de urgencia no es posible encontrarla tanto en la ficha clínica papel o en la ficha clínica electrónica o en otro registro satélite, la verdad que nosotros ahí sí ya se nos está cayendo la característica, porque nuevamente nosotros lo que buscamos acá es que se cumpla la definición que está en el numeral 131. Más directores técnicos, evaluadores que han visto esta característica nos interesa porque somos más de 3 entidades claramente, y aquí la idea es que podamos compartir justamente porque no es fácil, y yo creo que no creo posible que no hayan sufrido con esta característica al momento de un terreno. Porque uno en el fondo, como les digo, a veces nos ha pasado en los grandes que nos sale un médico que no está cachando nada y que está confundido de hospital. Entonces, por lo tanto, no, sí, con el delantal de otro hospital. Entonces ya como que uno dice, estamos acá, por si acaso, no en el hospital que le queda al otro lado. Entonces, efectivamente, a nosotros los dejamos fuera. Antes éramos, porque uno se da cuenta que se entrevistó 18 y hay uno que anda perdido y que dice, no, que este doctor ya no va a cambiar y ya no sé qué más, y trabaja como en 4 partes. La verdad es que uno como que puede hacer un sesgo y declararlo, ¿sí? Y por eso que ahí fundamentamos un poco haciendo más, porque decimos, bueno, ¿usted cómo se convenció? Ah, con tu entrevista. No, pero en la ficha sí hay tolerancia cero, si hay que encontrar 4 cositas, son las que tenemos que encontrar. Pero no habíamos mirado el módulo administrativo, lo que nos parece interesante, porque no habíamos tenido esa mirada. Fíjate que para recursos humanos nosotros miramos finanzas, que porque decimos nadie trabaja gratis, pero en esta no se nos había ocurrido, por lo tanto eso es lo bueno de compartir, porque de repente uno cambia la mirada y dice, chuta, si están cobrando, la atención está dada, y si la atención está dada, tiene que estar. Quizás esa es la mirada. Daniela levantó la mano. Daniela. Sí, Claudia, acá Daniela Contreras, ¿cómo estáis? Hola. Oye, las he escuchado con harta atención y en realidad que comparto con ustedes. A mí me pasan varias cosas cuando hablamos de ficha clínica única, porque tenemos 2 soportes y en general nos vamos siempre a la constatación en el soporte electrónico. Los prestadores de alta complejidad, cuando nosotros hacemos la pedida de ficha para la evaluación de las distintas constataciones de los cuartos elementos medibles, o el segundo elemento medible del DP 2.1, el cuarto del GSL del 1.1 y el REG 1.2, o el dolor, en general nosotros ya comenzamos ahí a ser parte de la evaluación de la ficha clínica única. Y en la pedida solamente mandamos los RUT de los pacientes. Los 30 RUT por cada una de las fichas que pedimos, y ¿qué esperamos que llegue? Que llegue de la base que nosotros nos dejamos los pacientes que tienen el mismo nombre asociado al RUT y que lleguen todos los episodios. ¿Y con qué nos hemos encontrado?
que hay prestadores, por ejemplo, que solo te mandan el episodio que tú vayas a revisar, o solo te llega una hoja de un consentimiento para que tú revises. Cuando tú querés ver el acceso a la integridad de la información, o a la integralidad como en algún momento se le llamó. Lo segundo, y aquí yo dejo las preguntas abiertas, porque siempre nos generamos cuestionamientos cuando del episodio que tú vayas a revisar te faltan algunos documentos. Por ejemplo, te faltan las evaluaciones preanestésicas o se ha perdido un set completo de registros de enfermería que correspondían a ese paciente. En las fiscalizaciones de la superintendencia, las chiquillas son súper severas y ellas no dan por cumplida la ficha clínica única, pero siempre desde la mirada de que la fiscalización no ve un mínimo, sino que ve una mejora para el proceso. Entonces, tenemos que aplicar el mismo criterio si nos faltan documentos, como el hecho de que el prestador no sea capaz de garantizar la conservación de la ficha sin que se pierdan episodios o documentos. Estamos enfrentados a una imposibilidad de acceder a la integridad de la información y no a una imposibilidad de decir no tiene ficha clínica única, porque probablemente la tiene. Lo que no tiene es el acceso a la integridad. Ahora, nosotros siempre evaluamos mirando también los sistemas, no desde el área administrativa, pero desde la cantidad de prestaciones que generalmente se traspasan desde el área administrativa a los sistemas. Y que el sistema le permita al usuario que vamos a entrevistar visualizar o entender por qué ambientes ha pasado este paciente y qué atenciones ha recibido. Si ha pasado por consultas ambulatorias, por atenciones de urgencia, por hospitalizaciones, y si además tenemos vinculados otros sistemas, porque generalmente al sistema GIS de ficha clínica nosotros siempre tenemos vinculados RIS, que tienen que ver con los sistemas de imagenología o los sistemas de laboratorio. Entonces, ¿cómo uno se entera de que ese paciente tuvo una atención en esos otros sistemas, de que tiene una prestación, un examen, o cómo se maneja la ficha si ese paciente no ha tenido consultas, pero solo tiene exámenes? ¿Cómo puedo saberlo? Son preguntas que nosotros siempre nos hacemos y esperamos que estén descritas en el primer elemento medible. Ahora, ¿de dónde constatamos? En general vinculamos muchas cosas. Yo les dije en la medida de ficha. Cuando medimos la notificación de resultados críticos, en las tres áreas del laboratorio, de imagenología y de anatomía patológica, uno pide muchas fichas, sobre todo también en trazabilidad de biopsia, para saber si están los informes. Nosotros partimos desde la búsqueda primero del resultado crítico, entonces vamos mirando mucho informe y si nos empezamos a dar cuenta que estos informes no están disponibles en la ficha y no están tampoco al alcance de los usuarios, el usuario sabe que se hizo un examen, pero por ejemplo no sabe cómo solicitarlo o definitivamente no está disponible en ninguna parte, también consideramos que es un incumplimiento de ficha clínica única. ¿Por qué? Por el acceso a la integridad, y yo creo que este cuarto elemento que hoy día aparece en el compendio 5 y que se agrega en el formato del informe, viene a ser un poco más doloroso para la evaluación de la característica. O sea, tú diste en el punto, porque en el fondo yo creo que uno vuelve a leer la pauta y vuelve a encontrar que siempre estuvo definido que había que... Entonces ahora es como Re 1.1 con Re 1.4 juntas, no sé si y remasterizadas, así como Matrix, porque de verdad que uno ahora ya va con otra mirada a ver esta ficha. Y el punto está como, por eso la Margarita cuando presentaba, nosotros también decidimos ir a ver a través del 2.1, a través de la OC, todas estas cosas que pedimos, solicitamos, poder ir a mirar justamente la ficha clínica. ¿Y qué es lo que hacemos? La que va a Kine se le dice, mira, anda y accede porque por este otro punto de verificación sacamos las fichas y las cruzamos. Entonces los evaluadores que están viendo una ficha mandan esas fichas para que estén, en los que están en el otro punto de verificación, que el chat también es parte de nuestro expediente, y dicen, ya, estas son las fichas que quieren mirar. Y todas las miran en los puntos de verificación, en base a algo que sacamos de una pauta de supervisión, también de las pautas de supervisión sacamos fichas, porque si los vieron en el año 2020 y aplicaron una pauta de supervisión al dolor, entonces asociamos que es de dolor, y esa es la ficha que también se va a buscar en los que están en otros puntos.
Sin embargo, dijiste algo importante, esto de los episodios, esto que te mandan los pedacitos, cuando no logran, cuando están justamente en el proceso de migración, que tú lo has visto además, que están justamente haciendo estos como traslados y justo el prestador está siendo evaluado y se están perdiendo información porque uno llama y el informático la logra hacer pasar, pero los usuarios están recién en la marcha blanca. Es súper difícil evaluar un prestador que está en una marcha blanca y que cuando la super lo tiró y desde que salió sorteado hasta que lo fueron a ver, justo lo pilló a la marcha blanca y uno dice, ¿cómo evaluamos esto si está en marcha blanca? Esas son cosas que hay que poner en el procedimiento, nos parece a nuestro juicio, y también definir ahí el nivel de tolerancia, porque el prestador a veces declara el servicio que más nos ha costado porque no llega bien el internet, porque estas fichas están perdidas en una nube, hay gente que se le ha perdido la información en la nube, entonces uno como que llega y está en pánico. Hay otra cosa que a mí me ha pasado y me ha pasado seguido, que de pronto cuando estoy en las entrevistas hay muchos profesionales que cuando tú le pides acceder a una ficha y yo no dejo de encontrarles la razón, te dicen, ¿y es correcto que yo pueda acceder a esta ficha si yo no he participado en la atención de este paciente? Entonces, ahí yo creo que también nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros procesos de evaluación, que aunque sean acreditación y todo, lo que se debe garantizar es que el personal, el equipo de salud que participa en la atención directa del paciente pueda acceder. Y muchas veces en nuestras entrevistas nosotros les pedimos que accedan a fichas de pacientes que no formaron parte de su atención. Entonces la idea es tomar pacientes del ambiente de la urgencia, si uno está en urgencia, porque yo encuentro que tienen la razón cuando te dicen, ¿es correcto que yo ingrese? Porque esto atenta un poco contra los derechos garantizados de la confidencialidad de la información, pensando que todos somos miembros del equipo de salud, pero si yo no participé de la atención, en estricto rigor no tengo por qué ingresar una ficha a un paciente. Y me lo han cuestionado y créeme que yo me cuestiono también. Es que los prestadores también han evolucionado, que ese es otro punto que les mencionaba. El prestador evolucionó y por lo tanto hoy día un prestador te dice, ¿por qué aquí? ¿Por qué no acá? ¿Por qué usted está en este punto y no en el otro? Pero usted ¿y usted qué es lo que quiere evaluar? Hoy día entonces cada vez le damos más peso a esta reunión previa para decir así vamos a evaluar, tiene alguna consulta, tiene alguna mirada que entregarnos, porque hoy día nosotros también queremos escuchar qué mirada tiene, porque esto es lo que vamos a venir a hacer. Y le contamos un mes y medio antes lo que vamos a ir a hacer, justamente para evitarnos un poco lo que está planteando Daniela, que es la mirada que ellos pueden tener, pero no la queremos encontrar el día que estamos evaluando. Queremos conocer la mirada que tienen, porque tenemos de todo tipo de prestadores muy documentados, muy preparados, con muchos evaluadores adentro del sistema, como otros prestadores que están allá lejos y que la verdad es que lo que tú les digas lo van a hacer. Y eso también vuelve a hacer que el sistema no sea justo. Ojalá podamos escuchar más, porque yo creo que esto nos va a nutrir a todos, a todos nos va a dejar dándole vuelta y quizás a mirar que el definirlo nos va a ayudar también en un proceso complejo. Hoy día sí, lo que puedo comentar es que la super, cuando uno pueda decir que no, te pregunta, te pide la evidencia y te muestra por qué sí o por qué no desde la mirada de ellos, ojo, pero tampoco existe la no flexibilidad a mirar tu mirada. ¿Te fijas? O sea, no hay una cosa así, hoy día no, bótalo o dalo, sino que muéstrame cómo llegaste a esa conclusión. Pero me gustaría escuchar otras entidades, creo que es el momento, así como ha estado hablando Paola, Orieta, la Daniela, Elizabeth. No sé si hay alguien más que nos quiera comentar, porque ya me queda claro que el todo o nada, creo que estamos todavía todos de acuerdo. En las entrevistas nosotros no hacemos el todo o nada, dependiendo de la situación, como les comentaba. Por eso que tenemos dos sistemas, entrevista y fichas. ¿No hay más consultas? Yo creo, Clau, que no podía ser un todo o nada en una característica en la que un prestador no va a acreditar o va a acreditar con observaciones, sobre todo cuando es un prestador que tiene, como decís tú, altas camas o alto volumen de atención de pacientes, porque también tiene que ser representativo. Ahora, cuando tú tomas una muestra, que es lo que yo te digo, porque cuando nosotros encontramos que algo no está, por ejemplo, no están vinculadas las atenciones, los procedimientos en el centro médico, no sé, algún tipo de prestación específica, algún examen, nosotros tomamos 30
prestaciones distintas de ese centro médico para verificar si efectivamente es la única o son otras las que no están vinculadas. Y así vamos sumando un poco y con eso nos vamos haciendo la convicción de si esta es una situación como menor, una cosa puntual que pasa, o cuando tú veis que tomáis una muestra pequeña y de la muestra te sale la mitad que no, y tú ya decís, sabéis que esta cuestión en realidad que no resiste más análisis, ¿cachai? Pero yo creo que el todo nada igual es un poco rudo en la mirada de la evaluación. Sí. Dejo abierto porque creo que es el momento para opinar, si no ya estamos llegando a la finalización de este webinar que cumplía el objetivo de algo que todavía no está instruido. Y que quizás el minuto que se instruya más de alguna de nosotras va a sufrir como entidad, pero por ahora, mientras no está instruido, copiar o ver buenas prácticas o dar una mirada es más positivo que negativo. Porque a veces uno igual se termina cuestionando si lo habrá hecho bien y al final en este que hicimos 40 fichas es porque queríamos, digamos, si en algún momento dijeron, ¿usted por qué lo dio? Porque lo dio. Ah, bueno, hicimos 40, no sé si me entienden. O sea, si hubiéramos podido hacer 100, hacemos 100, no sé si me entienden. Entonces, como que uno trata de decir, porque me generé la convicción por el volumen y no me quedé con, bueno, tengo 600 camas, no puedo ver quizás 3 fichas, ¿te fijas? Entonces, tomamos esa decisión. 3 puntos por verificación, dijo la Elizabeth, y esas sí son todo o nada. También nosotros cuando son chiquititos, todos hacemos también 3 por punto de verificación, porque como que uno trata de estandarizar. Y les insisto que esto que pasa con el REC nos pasa con el EQ, y en el EQ sí que tenemos tolerancia cero. Pese a que nos han contestado de la Intendencia que podemos usar la situación 4. Entonces, tomamos ese mail y lo obviamos. Entonces, decimos como que no. Porque en el fondo todavía tenemos dudas y mientras no haya una aclaración propiamente tal, vamos viendo caso a caso, que es lo que dijo un poco también la Daniela, pero con un instructivo que nos matriculamos para que también no perdamos el norte y no nos pongamos las dos cosas, a dar o no a dar. Entonces, en el fondo, el instructivo igual como que nos mantiene así como en la línea, que no hay que pasar, y con la que estamos trabajando. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, si no estaríamos concluyendo. Hubo alguien que hizo una consulta y me gustaría que las que tengan más experiencia, preguntó Natalia, ¿cómo se hacen los prestadores que trabajan con estudios clínicos y definen la vinculación con el RUT, pero los estudios son con ciegos? Oye, Claudia, pero es que el estudio clínico no es parte de la ficha del paciente, pues es parte del estudio. Y si el doble ciego... No te escuchamos, Dani. Que el doble ciego tampoco, o sea, cuando tú hacías estudios, no requiere, si estás trabajando con doble ciego, no requiere la identificación y tampoco debiera formar parte de la ficha clínica del paciente. Son dos aristas que van por separado. Natalia, ahí está la respuesta de alguien que tiene harta experiencia en ver fichas. Agradecida. Sí, no, yo quiero agregar a eso. Yo pertenezco al Comité de Ética Científico. Ya. Y resulta que todo lo que tiene relación con las investigaciones, tú lo único que sabes es lo que muestras en dirección, los estudios que están realizados. Efectivamente, la unidad de ética científica tiene todo lo relacionado a cada paciente según lo que está planificado en ese estudio científico, pero no es parte de la ficha clínica del paciente. Gracias, Maritza. Estaríamos finalizando entonces, si es que no hay más comentarios de otras entidades de cómo lo están haciendo, agradezco también la generosidad de la Eli. Les pido por favor que lo que mostramos en el video era para que puedan ver, nosotros sí nos preocupamos de hacer video. Un tema netamente por IP37, Decreto Supremo número 15, artículo 23, en que nos preocupamos de que nos queden un par de videos.
Y siempre hay una que se encarga, que es la Margarita, de hacer los videos cuando vamos a prestadores grandes, sobre todo que quede. Pero ya casi todos nuestros evaluadores tienen incorporado que alguien tiene que llevarse un par de videos, porque es una forma también, a veces cuesta explicar en los informes todo lo que uno ve, y sobre todo cuando tiene que dar el punto. Y el video es bien aliviador. A mí me ha tocado que me han revisado los expedientes y lo han visto. Y con eso se ha entendido perfectamente lo que vimos, que muchas veces uno no lo puede escribir en el informe. Los informes tienen que ser un poco limpios y no empezar a darse 20 vueltas porque lo di, porque al final eso lo enreda. Entonces uno dice, sí, se da por cumplido, pero en el expediente dejamos bien robustecido el sí, y en el informe bastante limpiecito, porque si no, sí, vamos a compartir la presentación con la Ley de Derechos y Deberes. Sí, le preguntamos al prestador que íbamos a preparar unos videos, y siempre a ellos también les decimos, porque aprovechamos de que teníamos que presentar, así que era importante poder mostrarles, porque uno ya nosotros tenemos definido todo lo que tenemos que hacer en esto, y nos ha costado, y han participado muchas de nuestras evaluadoras, y lo que hacemos hoy día es que todas vayan rotando para que incorporen lo importante que es traernos este tipo de evidencia, que después no tenemos como ni siquiera grabando al prestador en audio, es lo mismo que mostrando la forma de lo que pudimos ver. Eso.